Bien, lo primero es que en este taller que trabajamos la transformación como un proceso propio de la conciencia y lo trabajamos a través de el impulso que nos genera el sufrimiento y el dolor. Los señores organizadores del hotel nos entregaron un salón ad hoc para que podamos sufrir harto la montonera. Esperamos que ya pasado el día de hoy que hayan experimentado todas las fantasías que pueden hacer acerca de la falta de aire. Entonces mañana podamos pasar a trabajar en una realidad más amable. Nuestro tema, antes lo llamamos transformación o traducción. Cambiamos nuestro título porque dijimos un cartel que diga en la calle transformación o traducción, la gente va a creer que se trata de quién sabe qué diablo. Entonces le pusimos el nombre de transformación versus ¿qué era? Autoengaño. El término compensación o el término traducción son términos que han empleado personas que trabajan sobre la transformación de la conciencia en ese espacio que nos da la vida entre el ser engendrados y morir. Entre ese espacio puede haber un proceso de mucho despertar, o en ese espacio podemos sencillamente morir sin haber hecho ningún proceso. Santa Teresa de Jesús, en uno de sus trances místicos, decía en su lenguaje traducido a catolicismo, que la mayor angustia que sentía ella era que por un alma que se iba para el cielo, millones se iban para el infierno. El Buda, en un momento determinado, hace su voto de yo no realizaré mi liberación, no realizaré mi realización completa, perdonando el pleonasmo, sino hasta el día que el último de los seres sintientes no haya hecho su transformación y su liberación. Porque él también sentía lo mismo, que muchos seres humanos llegaban y hacían todo su proceso de encarnación y no pasaba nada con ellos. La vida es un misterio en el cual se puede dar un proceso de despertar, se puede dar un proceso de realización o sencillamente se puede aumentar la inconsciencia, aumentar el encadenamiento, aumentar la prisión. El término usado en las culturas orientales para esa prisión es samsara. Samsara es como una rueda en la cual si yo maté a mamá en esta vida accidentalmente, pero no hice conciencia de todo lo que generó esa muerte en mi vida, en la siguiente vida voy a encarnar y va a ser mucho más fácil matar a mamá. Y si la vuelvo a matar y no hago conciencia de esa inercia que va generando mi conciencia hacia eso, la siguiente vida voy a encarnar y me va a ser difícil no matar a mamá. Y si vuelvo a matarla, la siguiente vida voy a encarnar en una vida en que si no me encuentro con un Jesús, un Buda o un iluminado, voy a estar condenado a seguir matando a mamá. Eso es lo que llaman la rueda del samsara. Es como una prisión en la cual vamos cayendo poco a poco a través de los actos que hacemos inconscientemente. Yo pongo el ejemplo de
matar a mamá porque sé que ninguno de ustedes ha matado a mamá, entonces no quiero herir susceptibilidades, aunque todos ustedes, como el Jesús que habla, hemos deseado muchísimas veces matarla. Así es de que cuando sus hijos les digan, te odio mamá, quiero matarte, digan, tengo un hijo normal, ¿no? ¿Ya? Lo logré. La conciencia va, a través de lo que va viviendo, va como pegándose a eso que vive. Entonces, si yo aprendo a fumar, mi conciencia va a desear el cigarrillo como una satisfacción para algo que llama a fumar. Si yo de alguna manera comienzo a buscar mi seguridad en el dinero, cada vez que consigo cierta seguridad en el dinero, entonces mi conciencia va a quedar más pegada a buscar esa seguridad en el dinero. Si yo tiendo a buscar mi seguridad en el reconocimiento, en la valoración de los demás, entonces cada vez que consigo esa valoración y ese reconocimiento, mi conciencia va quedando atrapada en eso. Por eso cuando me dicen a mí, doctor, es que yo soy adicto a X cosa, yo digo, tú eres adicto a todo, porque somos adictos a mamá, adictos al marido, adictos a los hijos, adictos al dinero, adictos al trabajo, adictos absolutamente a todo, somos adictos. Lo que hace precisamente la conciencia es hacer procesos de adicción cuando actúa inconscientemente. Cada vez que llevamos a cabo un acto en el cual entramos en inconsciencia, la conciencia quiere volver a repetir ese acto, independientemente de si ese acto nos generó placer o nos generó dolor. Porque digamos que un ego sano es una utopía. Un ego funcional va a ser un ego que busca el placer y evita el dolor. Va a ser un ego que busca la salud, evita la enfermedad, es un ego que orienta a nuestro organismo a buscar la vida y a evitar la muerte. Sin embargo, si vamos a ver nuestras adicciones, son adicciones que la mayoría de las veces, tienen que ver con procesos de muerte más que de vida. Cuando me llega a mí una persona que lleva 22 años en un matrimonio en donde se dan en la jeta todos los días y se maltratan todos los días, yo lo primero que le digo es, mira, es muy posible que tú, aunque hagas una terapia y aunque dediques tiempo muy serio en tu vida, no vas a lograr separarte. Y me dice, ¿por qué? Porque hay mucho sufrimiento en tu matrimonio, y a mayor cantidad de sufrimiento, mayor dificultad de liberación. El tabaco, por ejemplo, o el bazuco, son sustancias que generan mucho sufrimiento, por eso es tan difícil soltarnos de ellas. El budismo tiene un concepto psicológico que es el cuerpo del sufrimiento. Entonces en el budismo dicen que poco a poco nosotros nos vamos identificando con ese cuerpo. Es un cuerpo que sufre. Y entonces nuestra identidad va quedando atrapada o nos vamos identificando, como dice la palabra, con ese sufrimiento. Y entonces, si yo preguntaba a mamá, mamá, ¿cómo está? Y ella respondía, ay, cargando con la cruz. Bueno, mamá fue una persona de esas que me mostró profundamente, con una claridad profunda, cómo ella se identificaba con el sufrimiento, ¿ya? Y cualquier cosa que la pudiera sacar del sufrimiento, ella iba a hacer alguna movida para volver al sufrimiento. Un día la atracaron saliendo a las 6 de la tarde de la iglesia de Chiquinquirá y bueno, la tumbaron y tenía 70 años. Entonces mi hermana que vive en Estados Unidos se escandalizó que como María Carulla anda saliendo a las 6 de la tarde de la iglesia de Chiquinquirá sola, que es el colmo que María Carulla no tenga un carro y un chofer y entonces movió a toda la familia en una
complot como el que están haciendo hoy los árabes contra sus benefactores, y la familia se reunió y cogió a papá y lo llenó de culpa y que tenía que ponerle un carro a mamá y un chofer. Y bueno, después de que pasó todo ese drama y esa cosa, efectivamente enfrente de la casa había un carro con un chofer esperando que mamá le diera la gana de ir a misa. Pero entonces yo llego a la casa como al mes de eso y encuentro a mamá angustiadísima, la mera angustia, ¿no? ¿Qué le pasa, mamá, no? No, Nachito, ese hombre ahí afuera, todo el día sin hacer nada, lo único que se le deben ocurrir son malos pensamientos. ¿Yo cómo voy a montar en ese carro donde ese hombre va a terminar secuestrándome o qué sé yo, no? Ah, bueno, mamá, ¿y qué quiere? Que le ruegue a su papá, porque yo le he dicho 1000 veces que me quite ese carro de ahí, que le ruegue a su papá que por favor me quite ese carro, porque Hernán, como él lo llamaba, ¿no? Él no le decía, o el doctor Hernán, dice que él no me va a quitar ese carro porque si no sus hijos lo ahorcan, ¿no? Ah, bueno. Eso es una adicción al sufrimiento. Y eso que hace mamá en ese momento es lo que nosotros vamos a llamar una traducción. Una traducción o una compensación. Cuando la vida de alguna manera nos invita a liberarnos de un proceso samsárico, de un proceso de adicción, de un proceso de prisión. Todos los maestros hablan de liberación. Jesús hablaba de liberación, Buda hablaba de liberación, Padmasambhava hablaba de liberación, cualquier maestro real habla de liberación, y de lo que ellos nos hablan es precisamente de esa conciencia que está atrapada en círculos, en ciclos de sufrimiento, y la forma como se sale de un ciclo de sufrimiento es sencillamente relacionándonos con la realidad, porque la realidad se nos dio para empujarnos a salir del sufrimiento. Una persona puede sufrir su matrimonio. Tenía yo otra tía que se llamaba Leonor Becerra, casada con un hombre alcohólico, zángano integral, completamente desastroso, el Chepe, y vivió 40 años con Chepe, sufriendo pues el tener que levantarse a las 4 de la mañana cuando llegaba borracho a hacerle el caldito. Y cuando muere Chepe, Leonor sigue angustiada y angustiada. Y un día vamos con la abuela a visitar el cementerio y nos encontramos a los 10 años de la muerte de Chepe con Leonor Becerra en el cementerio. ¿Y qué haces aquí, Leonor?, le dice la abuela. Y dice, pues rezando por Chepe. Entonces le dice la abuela, pero después de lo que te hizo sufrir ese hombre, ¿sigues atrapada en ese hombre? Dice, no, es que si Dios me tiene con vida aquí, es porque me dio la misión de sacarlo del infierno, ¿no? Entonces, lo que realmente ella estaba haciendo era manteniéndose ella en ese infierno. Por eso es que la mayoría de viudas mantienen la casa llenas de fotos del marido que se murió una vez que la vida las liberó de esa prueba. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que hace que ese ego que está hecho de alguna manera para buscar el placer, para buscar las situaciones amables, para buscar las situaciones que armonizan más con la vida, termina adicto a situaciones como fumar, como beber, como meter bazuco, como tener una pareja tóxica, como estar relacionado con un hijo que le va a terminar matando a uno, porque el hijo que nunca se va es el hijo que más dolores de cabeza le produce a la madre? Y ustedes todos saben eso, ¿no? Que uno sabe qué hijo se va a quedar en la casa de viejo, porque es el hijo que le ha cagado la vida a la mamá, ¿no? En terapia sistémica se habla del hijo designado, que desde chiquito es la oveja negra. Entonces ese es los que mutuamente se producen sufrimiento, ¿no? El hijo hace sufrir a la mamá y la mamá hace sufrir al hijo, y entonces esos dos no se van a poder despegar. O hija. Me queda muy difícil hablar aquí con arroba. El sufrimiento nos genera una carga sensorial muy grande.
cuando nosotros estamos sufriendo, nos estamos sintiendo muy vivos. Tan es así que cuando a uno lo abandona la amada, uno se va a una tienda, pide unas cervezas y pone a Cuco Sánchez, y entonces uno se va llenando más de dolor y más de dolor y más de dolor. Y en la medida en que me voy llenando de dolor, me estoy sintiendo más vivo, ¿no? Porque estoy sintiendo que todo dentro de mí vibra. Entonces, la mayoría de nosotros en nuestra vida hemos tenido que hacer un proceso de traición a nosotros mismos, un proceso de desarraigo de nosotros mismos. De muy pequeños hemos tenido que comenzar a distanciarnos de nuestro propio organismo. Nuestra conciencia ha ido generando un abismo entre el ser que somos, ¿ya? Ese ser lo vamos volviendo inconsciente, y el ser que debemos ser, o sea, el ser que le gusta a mamá, el ser que le gusta a papá, el ser que le gusta, aunque ese ser sea una changuita. Las ovejas negras no son ovejas negras porque ellos decidieron ser ovejas negras, sino porque fueron programados para ser ovejas negras. O sea, las mamás dicen que mi vida sería una delicia, una dicha, si yo no tuviera el problema del fulano, de la fulana, ¿no? La realidad es que la madre, desde que era niño, ese niño, y el padre lo fueron programando para que fuera la mierdita que de alguna manera las mantiene vivas. La medida en que nosotros nos vamos separando, un paciente mío dice, es que mamá me crió como si fuera Superman. Y yo realmente, durante mucho tiempo, creí ser Clark Kent. Una cueva. Entonces, yo veía que las niñas miraban a Superman todo el tiempo y decía, pero ¿por qué no me miran a mí si yo soy Superman, no? Cuando me daba cuenta yo era Clark Kent, ¿no? Con anteojos nerdos. Y entonces las niñas me hablaban a mí de cómo era de bello Superman, ¿no? Hoy en día este hombre, después de hacer muchos años de trabajo consigo mismo, dice, es que yo no soy ni Superman ni Clark Kent. Yo soy otro ser que me ha costado 22 años de estar viniendo aquí y de estar encerrado conmigo mismo para descubrir que no soy ni uno ni otro. Soy el fulano tal, ¿ya? Ese fulano tal lo que me dice todos los días es increíble. Él aún me dice doctor, no ha podido, es tal su respeto por las figuras paternas que no se atreve a decirme Nacho. Él siente que si me dice Nacho hay algo en el mundo que va a temblar, como cuando el pueblo judío se atrevió a retar a Dios, ¿no? Entonces él me dice doctor, hay algo increíble, y es que comienzo a vivir en mi cuerpo, comienzo a darme cuenta que la vida está en mi cuerpo, comienzo a respirar yo, comienzo a caminar yo, y su último año de consulta todo el tiempo es hablando del cuerpo, y el cuerpo, doctor, y es el cuerpo, y dele con el cuerpo, ¿ya? Y entonces él ya ha ido dejando sus adicciones al sufrimiento, entre otras una psicosis espantosa. Ha ido dejando eso porque ya se va sintiendo vivo en su cuerpo, ya no necesita el sufrimiento para sentirse vivo. Ya él se siente vivo en su organismo. Nuestra conciencia refleja esa conciencia que aparece en el ser humano como producto de la evolución que teóricamente no tienen las vacas. Por eso las vacas se dejan ordeñar todos los días y no sufren, ¿no? Porque no tienen conciencia refleja. ¿Ya? Nos lleva a poder crear un ser que no somos nosotros y a poder vivir en ese ser que no somos nosotros, que está desconectado de su realidad, de su vida real. Al estar desconectado de su vida real, lo único que lo estimula es el sufrimiento. Entonces, por eso nuestra mente es una generadora de sufrimiento. Si yo estoy ayer oyendo a la niña de Madre Deus, ¿cómo es que se llama? A la Salgueiro, divina, extasiado, ¡pum! Me viene la idea
decía, uy, pero este concierto se va a acabar dentro de un ratico, ¿no? Pero ¿por qué yo no puedo estar sintiendo esto? ¿Por qué esto es tan escaso, no? Pero ¿por qué yo no he aprovechado? Tengo que bajar a comprar el disco, ¿no? Y ya, tú arranca el sufrimiento. Por eso Rafael Pombo decía, el recuerdo del placer es el dolor de su ausencia, y nos duele en su presencia el tenerlo que perder. Y tan hábil es el hombre para padecer y tan débil para gozar, que llora su propio placer cuando no haya que llorar. Cuando vivimos en ese ser ideal, que es un ser mental, la única fuente de sentirnos vivos es el sufrimiento, porque el sufrimiento nos genera en nuestro organismo una respuesta sensorial fuerte que nos hace sentir vivos. Mientras que si no estamos sufriendo, estamos como en neutro, como un carro que no encaja la marcha. Entonces comenzamos a sentir que no estamos muy vivos, que digamos. La liberación de la cual hablan todos los maestros precisamente consiste en un día comenzar a descubrir que ese sufrimiento, ese mismo sufrimiento, nos va a llevar a hacer lo necesario para comenzar a liberarnos de las adicciones de nuestra conciencia al sufrimiento. Entonces, si yo soy celoso, por ejemplo, y me relaciono con mi pareja en los celos, va a llegar un día en que estoy que vomito, porque entonces siento que no puedo estar ni con ella ni sin ella, y si estoy con ella, entonces voy a sentir dolor, y si estoy sin ella voy a sentir dolor, y bueno, en un momento determinado voy a decir, yo me quiero salir de esta jaula, yo de alguna manera, entonces puedo comenzar a trabajar en sanar mi conciencia de esa adicción. Pero la mayoría de nosotros no hacemos eso. La mayoría de nosotros lo que hacemos es un autoengaño o una traducción. Dejamos esa pareja y vamos a buscar otra pareja, o vamos a un curso de matrimonial, o vamos donde la señora Nelly Rojas a que nos haga una terapia de pareja, y entonces hacemos unos contratos y generamos una serie de movimientos con los cuales garantizamos que no nos vamos a salir de esa situación, que vamos a permanecer en esa situación, y que le vamos a decir a nuestro cuerpo del sufrimiento tranquilo, que ahí le vamos a seguir dando su comidita. Puede que de golpe demos el salto. Bueno, yo voy a saltar a vivir una vida en la cual no viva permanentemente con la angustia de si soy reconocido o valorado por la fulana o por el fulano, y entonces voy a dar el salto, ¿no? Y entonces me encuentro a los 4 o 5 meses sacando a las 5 de la mañana el perrito a orinar, por la noche sacando el perrito a orinar, que no puedo ir a Melgar porque tengo el perro y no lo sé dónde dejarlo, y bueno, traduje. Cambié el marido o la esposa por el perrito, y estoy generando la misma relación de dependencia y la misma relación de sufrimiento, y la conciencia sigue viviendo la misma estructura. Traducción, compensación, autoengaño, neurosis, son distintas palabras con las cuales podemos referirnos a aquellos movimientos que hacemos cuando en la vida nos sentimos ya muy acosados por el sufrimiento y damos un salto, pero en lugar de dar el salto al otro lado del río, damos un salto en la misma orilla a otro pedacito de la misma orilla. Y bueno, pasa 1 año, 2 años, 3 años, y de golpe descubrimos que seguimos exactamente igual. De golpe llegan personas a mi consultorio después de 8 años y me dicen, pues doctor, yo vengo por aquí porque me da pena, pero vengo a consultar exactamente lo mismo que consulté hace 8 años. Ya no es con Pedro, sino con José. Y es que es tan raro, yo siempre elijo el mismo tipo de hombres, ¿no? Es que es preciso, me consigo el fulano que es así y así, y fíjate que era así, entonces yo le digo sí. Y muy posiblemente tu papá era así y así y así, lo mismo que tu primer marido, tu segundo marido, tu tercer marido.
o tu primera esposa, tu segunda esposa o tu tercera pareja. ¿Por qué? Porque la conciencia, de alguna manera, si no se trabaja de alguna forma la conciencia liberada, si no se trabaja desde fuera del cuerpo del sufrimiento, la conciencia elige volver a elegir experiencias que son muy, muy semejantes a la experiencia anterior. Cuando nosotros comenzamos a descubrir eso, que son de los primeros despertares de la conciencia, es descubrir que la vida no es que sea maluca, que la vida no es que genere sufrimiento, que la vida no es que sea un valle de lágrimas, sino que nosotros con la vida tejemos un valle de lágrimas, nosotros con la vida tejemos el cuerpo del sufrimiento, nosotros con la vida nos encargamos de organizarla de una determinada manera que nos genera una gran cantidad de resistencia a la vida. Fíjense que el sufrimiento siempre es resistencia a la vida. Vean cualquiera de las cosas que las están haciendo sufrir en un momento determinado y pregúntense qué estoy resistiendo. Y verán que en todo sufrimiento hay una resistencia a algo. Si estoy oyendo a la Teresa, hay una resistencia a lo que me está tocando la Teresa en ese momento con su canto. Y entonces brinco a pensar en comprar el disco o en cómo pirateo los discos de la señora Teresa, o para salirme de lo que la vida me está tocando. Y bueno, ¿y por qué quiero salirme de lo que la vida me toca? Por hábito. De niño hubo un momento en que la realidad se volvió demasiado desbordante para mí. Un niño, por ejemplo, que comienza a percibir el odio de su madre, y todos lo perciben, porque todas las madres odian a sus hijos, aunque les suene rarísimo, ¿ya? Que comienza a percibir el odio de su madre y siente que su madre no está consciente de ese odio. Parte de la forma para crear un niño caspa, una oveja negra, es precisamente el poner al hijo permanentemente a demostrarle a su madre que lo odia. Porque el niño sabe que si su madre es consciente del odio, él confía en que su madre puede controlar ese odio. Pero si el niño siente que su madre no tiene ni puta idea de ese odio, entonces él siente que está metido en una vaca loca. Y entonces él comienza a hacer cosas permanentemente para que la madre actúe el odio, ¿ya? Y ustedes han visto lo que hace un niño con déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Cómo permanentemente está irritando a su madre, y su madre termina hablando de las mechas y diciendo: es que yo odio a este mucharejo, ¿no? Pero a los 5 minutos: no, yo lo adoro, doctor, no, yo entiendo, ¿no? Pero ya el niño consiguió en ese momento sentir que, pucha, sí, mamá se está dando cuenta y yo no estoy loco. De alguna forma yo sé que a qué atenerme. Pero si el niño cada vez que sabe a qué atenerse, la mamá le borra diciendo que lo adora y lo venera, entonces el niño queda todo confundido, queda todo perdido. Por eso lo que yo pido a las madres es: si usted siente odio por su hijo, no lo esconda. Busque hacer conciencia de él, busque estar presente en él. De alguna manera relaciónese con su propio odio y dése cuenta que es un odio por usted misma, porque usted repite con su hijo lo que hizo su madre con usted, ¿ya? Y muéstrele a su hijo que eso no es peligroso, que de alguna manera usted ya contiene eso, que así como usted no se ha suicidado a pesar de odiarse a sí misma, usted no lo va a matar a él a pesar de odiarlo, que el odio hace parte de esa relación, y vívalo con serenidad. La verdad os hará libres, dice Jesús. Es una de las recomendaciones que da Jesús, que da Buda y que dan todos los maestros de liberación. La verdad. Lo que hace un terapeuta es ir poco a poco llevando a la persona a que conozca su verdad, para que descubra que no queda aniquilada con su verdad.
No es terrible, yo le digo a algunos pacientes, no es terrible caerle gordo uno a la mamá de uno, yo le caí gordísimo a mamá, ¿no? Y bueno, estoy aquí y me estoy ganando la vida y bastante bien, mira cómo me pagas y todo, ¿no? Entonces, no es tan terrible, es parte de una vida, ¿no? Yo creo que por lo menos la mitad de los hijos son hijos que son odiados inconscientemente. Y no es terrible, realmente cuando uno lo asume, se da cuenta que es una circunstancia más de la vida que no es grave, que no es dramática, ¿ya? Pero si todo el tiempo se está tapando, cuando tapamos, invitamos a nuestros hijos a tapar. Lo que hacemos es invitar al hijo a que viva cada día más en Superman. Y cada día el hijo se va a sentir más Clark Kent. Porque si yo creo que soy Superman y trato de levantar el tren y se me rompe el brazo, entonces va a sentir que soy Clark Kent. Todos los problemas, eso que le llegan a consultar doctores, que tengo problemas de autoestima, yo siempre le digo, no, el problema no es que tú sientes que no das la talla. El problema es que tú te crees mucho más de lo que eres y cada vez que ensayas ser más de lo que eres, terminas sintiéndote menos de lo que eres. Personaje que fue criado con la idea de que es un niño divino, entonces cada vez que le echa los perros a una niña y la niña no se le bota encima voraz, entonces siente que él es una hueva, porque como siendo él un niño divino no lo adoran, ¿no? Lo mismo la niña que siente que es la reina de belleza, entonces sigue siempre sintiendo que nadie la mira, porque de alguna manera siente que la debían estar permanentemente mirando. Entonces, en la medida en que negamos en nosotros mismos algo, en la medida en que negamos algo de la realidad, en la medida en que negamos algo de nuestros hijos, estamos saliéndonos de nuestro ser real y yéndonos a vivir en nuestro ser ideal y generando una de las raíces fundamentales del sufrimiento. Es el ser ideal vive de su sufrimiento, el ser ideal come de su sufrimiento, el ser ideal se siente vivo en su sufrimiento. Atiende una pareja que una guerra espantosa, pero él la adora. Sobra decir que la adora tanto que han terminado en la comisaría de familia varias veces, porque de la adoración a veces la quiere matar, ¿no? Y bueno, llevan 20 años, tiene una niña de 15 años y me pregunta ella, ¿y cómo le comunico a mi hija? Y le digo, ¿y qué le vas a comunicar a tu hija? Que es que de golpe nos separamos, que es que hay problemas entre los dos. Le digo, ¿y es que tu hija tiene Down o qué tiene? Porque si ya peleando y desgarrándose entre ustedes toda la vida, lo primero que sabe tu hija es que ustedes se odian, ¿no? Pero es que mi hija vive diciéndome que ojalá no me separe de su papá porque adora a su papá. Le digo, pues mira a ver cómo le pasaste tú a ella ese mensaje y le dijiste como Ulises a sus marineros, amárreme al mástil porque tu hija no tiene ninguna razón para querer seguir viviendo en un infierno. Tu hija muy posiblemente, si le dieran el chance de ver lo que ganaría con la separación de ustedes dos, estaría todos los días rogándole que se separen, ¿ya? Lo que ha hecho esta madre y este padre es estarle transmitiendo a su hija una idea del matrimonio, un matrimonio ideal que no existe, al cual ella está agarrada, y eso le impide ver la realidad de ese infierno que vive, y por eso ella vive defendiendo ese cielo, a pesar de que ese cielo le está generando esa enorme cantidad de sufrimiento. Y ya esa hija tiene un cuerpo de sufrimiento muy bien estructurado, tiene una conciencia kármica bien cargada, con una sofisticación de sufrimientos bien elegante, ¿no? La verdad os hará libres. Cada vez que estés sufriendo, pregúntate, respira, ve a tu organismo, siente tu cuerpo. Si tú logras ir poco a poco despertando tu cuerpo, en el momento en que entras en tu cuerpo, el
sufrimiento desaparece. Porque no es necesario, porque ya te sientes vivo, viva en tu propio cuerpo. Estás presente. Entonces, el sufrimiento ya no tiene razón de ser. Sobra decir que por la inercia has gastado años y años y años negando la realidad de tu organismo, negando la realidad de la realidad. La tendencia es a volver otra vez a saltar a los mundos mentales. Entonces, doctor, yo respiro, pero al momentico otra vez estoy al otro lado. ¿Qué hago? Volver a respirar. Pero es que otra vez vuelves y respiras. Y si 60 veces en un minuto me voy, 60 veces vuelves. Y puede que al principio, poco a poco, en un minuto tengas que volver 60 veces porque cada segundo te vas. Después tienes que volver 30 veces porque ya te vas cada 2 segundos. A los 2-3 años tienes que volver 2 veces en cada minuto. Después puede que cada minuto tengas que volver una vez. Después en cada hora tengas que volver 10 minutos. Después en cada día tengas que volver 1 hora. Pero en ese día ya estás viviendo 23 horas libre. Porque el que está en el cuerpo del sufrimiento no duerme. El cuerpo del sufrimiento no permite dormir, porque ¿cómo me voy a perder el sufrimiento de 8 horas? Pucha, eso es terrible, ¿no? Entonces, y si duerme tiene pesadillas, porque tiene que de alguna manera llamar la sensación de sentirse vivo, ¿no? O viva. La diferencia entre un niño y un adulto en esta cultura es que el niño aún vive en su organismo y el adulto vive en el cuerpo del sufrimiento. ¿Ya? Entonces el niño está pasando de una realidad a la otra realidad mientras no haya sido vuelto adicto al cuerpo del sufrimiento a los 2-3 años. Hay niños que ya los nota uno viviendo en el cuerpo del sufrimiento. Todo el tiempo están berrincheando, todo el tiempo están jodiendo, todo el tiempo, muy posiblemente están conectados con un sistema familiar que se alimenta del sufrimiento de ese niño y alimenta el sufrimiento de ese niño. Niño berrinchoso, doctor, ¿lo llamo al psicólogo? No, vayan ustedes al psicólogo. ¿Ya? Yo nunca recomiendo hacer terapia a un niño menor de 12 años, porque teóricamente un niño menor de 12 años aún no tiene procesos de conciencia que le permitan un proceso de insight y de reconocimiento para hacer una. Entonces, son procesos de aconductamiento y lo enseñan a traducir a ese niño, los psicólogos. Lo enseñan a no mirar lo que le está pasando para poder sobrevivir en un ambiente en que es tóxico. Entonces, cuando estoy sufriendo, vayan a su presente, vayan a su conciencia, vayan a su conciencia de respirar, su conciencia de qué está pasando ahorita, qué estoy sintiendo ahorita. ¿Esto que siento es producto de mi mente o esto que siento tiene que ver con la realidad que estoy viviendo? La realidad que estoy viviendo, ¿qué es? ¿Y cuál sería la respuesta real, aunque suene pleonásmica la cosa, a esta realidad que estoy viviendo? Hoy en día hay un libro de Panikar que se llama El honor del guerrero. Hoy en día el cuerpo del sufrimiento tiene un alimentador mucho más fuerte, ¿no? Yo soy adicto a ese alimentador. Es que yo puedo pedirle a la realidad presente que me dé comida a mi cuerpo del sufrimiento, pero también pedirle a la realidad de Japón y a la realidad de Libia y a la realidad de Afganistán y que me den comida a mi sufrimiento, ¿ya? Entonces yo puedo conectarme a otras realidades que no tienen nada que ver conmigo, porque son completamente fuera de mis manos, que me alimenten mi cuerpo del sufrimiento. Yo soy adicto a eso, por eso soy adicto a las noticias, ¿no? Pucha, ¿qué pasó en Libia, no? Y el reactor de yo no sé qué carajo se estalló, no se estalló. Y esos tipos están muriendo allá radioaquizados, ¿no? Y pucha, y entonces se me mueven las tripas y todas más. Eso tiene gran parte de adicción de mi cuerpo del sufrimiento, y el planeta se sigue calentando y las lluvias y la vaina. Eso alimenta, ¿no?
y si me desconecto de todo eso no me vuelvo insensible. Sí, me puedo volver insensible, porque puede que mi cuerpo del sufrimiento encuentre otro recurso distinto, como es un egoísmo autista bien amargado, en el que no me interesan ya los prójimos, me interesa lo que pasa en el mundo, porque es que eso me genera sufrimiento, pero ese egoísmo autista me está generando ya más que sufrimiento, porque así como me ha aislado del entorno, me ha aislado de mí mismo. Estaba la viejita en la iglesia. Chupe moco, ¿no? Y le dice el vecino, mi señora no tiene un pañuelo. Sí, pero no lo presto. Esa viejita está aislada, ¿no? Pero no ha salido del cuerpo de su sufrimiento. Entonces, transformación. La vida en sí misma nos genera dolor. Ese dolor que genera la vida cuando estamos en el vientre de mamá y mamá comienza a contraer esos músculos del útero y nos va encajando y nos va metiendo la cabeza allá en ese hueco de hueso que es su pelvis, eso genera una profunda incomodidad. Y mamá está sintiendo incomodidad. Todas las que han tenido hijos saben lo que es el 8º mes para el 9º mes y cómo eso se va volviendo terriblemente incómoda, no pueden dormir, no pueden ya. Y bueno, ese dolor propio de la vida, ese dolor inherente a la vida, la madre tiene muy poca posibilidad de traducirlo, de compensarlo, de autoengañarse, porque está sometida a la ley biológica. Entonces la madre no puede evitar ese dolor y no puede de alguna manera inventarse la manera de traducir. Si pudieran traducir, existirían una cantidad de personajes en este mundo con una barrigota grandota, con un hijo de 40 años ahí entre la barriga, porque estarían buscando la manera de evitar el dolor del trabajo de parto. Todas las que han parido aquí saben que esa historia de parto sin dolor es una carreta, ¿no? Que duele, pero que la esencia del parto sin dolor es precisamente aprender a no resistir el dolor, es aprender a abrirse al dolor, que en la medida en que uno se resiste al dolor, el dolor se vuelve sufrimiento. En la medida en que ustedes van entendiendo eso, van comenzando a usar su conciencia analítica, su conciencia inquisidora, para en cada momento en que están sufriendo, ir descubriendo cuál es el dolor que estoy rechazando y a qué sufrimiento lo estoy traduciendo. Y dice el Borja, de lo que se trata es aprender a ir del sufrimiento al dolor. Primero, quitarnos la fantasía infantil de que mamá podría quitarnos el dolor de vivir. Fantasía que las madres transmiten porque ellas creen que hubieran podido quitarse el dolor de vivir. Y entonces si el niño tiene 40 de fiebre y está que casi delira, entonces están buscando cualquier recurso para quitarle ese dolor al hijo. Dice Richard, lo que más necesita un niño que está con 40 de fiebre es sentir que su madre está serena, conteniendo su dolor, que su madre no está en una angustia terrible, porque la angustia es sufrimiento, sino que está presente, diciéndole, esto hace parte de la existencia, esto no es raro, vas a vivir muchos más dolores, entonces relaciónate con ese dolor con amabilidad. Pero ¿cómo lo hace la madre? Relacionándose ella con amabilidad con el dolor del hijo. Lo que hace la madre y el padre cuando el hijo siente dolor es angustiarse y comenzar a buscar cualquier forma de compensar, traducir o lo que sea. Entonces, te ponemos la inyección y después te damos un dulce, ¿no? Para que te dejes poner la inyección, para que veas, o eso no te va a doler, mijito.
Hay una película que están dando que se llama Camino, que es una maestría de película para mostrar lo que es la traducción, lo que es la compensación, lo que es la neurotización, lo que es la negación de la realidad. Es maestra esa película. El que la dirige es un hombre que se ve que se ha informado bastante sobre ese tema. Si son muy creyentes en el Opus Dei, va a ser dura para ustedes porque de alguna manera es la crítica a la forma como la Iglesia inventa la forma de negar el sufrimiento en la vida, con un mecanismo terriblemente tóxico, que es decir, si me duele la vida es porque he hecho algo mal. Y entonces a través del dolor, en lugar de ir generando la transformación propia del crecimiento, voy generando culpa, que es la mejor forma y la forma universal para transformar el dolor en sufrimiento. La culpa es lo más tóxico que ha podido generar la conciencia humana para no transformarse, para seguir siendo lo mismo siempre. Entonces, cuando viene el dolor de la vida, ¿qué pasa? Viene el parto. ¿Qué significa el parto? El parto significa que de un espacio conocido, de un espacio amable, de un espacio cómodo y confortable, tanto la madre como el bebé tienen que saltar a lo desconocido. La ciencia moderna nos ha generado una ilusión, y es que el parto no es muerte. Hasta el año 30, de cada 10 hijos que nacían, morían 4. Entonces, y de 4 que morían 2 madres. O sea, en el año 30 todavía, de cada 10 partos, había 2 muertes maternas. Habíamos muchos hijos que tenían que cargar con la culpa de haber matado a su madre en el parto, ¿ya? En lugar de haber cargado con la certeza de que la vida es muerte y que parte de la vida es la muerte y que para vivir hay que estar permanentemente abierto a la muerte, que si nos cerramos a la muerte nos cerramos a la vida. Entonces viene el parto es un ejemplo clarísimo de transformación. Un ser que era uno con la madre van a ser 2 seres, y un ser que biológicamente no era suficiente, su corazón no bombeaba su propia sangre oxigenada sino la de la madre, sus pulmones no respiraban, sus riñones no limpiaban su propia sangre sino que la sangre ya le entraba limpia, su caca no era la caca de lo que él había digerido sino los excedentes de lo que la madre le había dado no tan limpio. Ese ser va a hacerse cargo de su respiración, de su caca, de su digestión, de su orina, va a pasar a ser él mismo, va a ser autónomo biológicamente. Eso es transformación, pasar de un estado de dependencia a un estado de autonomía. En cada proceso de transformación va a haber un paso de dependencia a autonomía. En el parto es muy fácil entender eso porque biológicamente se ve que el corazón conecta las arterias pulmonares y la arteria, la aorta, y cada una quedan independientes, y entonces el bebé comienza a respirar por sí mismo, y entonces uno ve que ese ser dejó de ser feto y pasó a ser bebé. En el proceso posterior es más sutil porque lo que va cambiando no es tan explícito. Entonces el bebé primero no caminaba y después camina. El bebé primero no pensaba y después comienza a pensar. El bebé iba viendo un proceso de transformación. ¿Qué hace que se dé el proceso de transformación? El útero de la vida nos va empujando a crecer. El útero de la vida se va contrayendo y nos va desestabilizando. Cada situación estable en la vida está acompañada por una situación que nos desestabiliza. La cultura moderna es la cultura del confort, la estabilidad, la comodidad, y ha creado el mito de que se puede vivir sin transformaciones, que se puede vivir sin cambios.
Y entonces, ¿usted ha pensado que su patrimonio está en peligro? Asegúrese con aseguradora. ¿Usted ha pensado que el neumococo puede matar a su hijo? Vacuna. ¿Usted ha pensado que...? O sea, cada vez que nos habla de una transformación, cada vez que nos habla de la posibilidad de un salto, nos pone la teoría de que ese salto puede evitarse. Eso ha ido generando en nosotros la idea de que una vez que nacimos ya no hay más transformación. Pero hay dos saltos transformacionales muy grandes en la vida humana de los cuales yo escribo en mis reflexiones permanentemente. Un primer salto, la conciencia infantil, en la cual toda mi conciencia gira alrededor del árbol que me da sombra. Toda mi conciencia gira en función de que ese árbol me siga dando sombra. Toda mi conciencia gira alrededor de que el Estado me dé las seguridades de que me debe dar, que mi familia me siga dando las seguridades que me debe dar, que mi esposa o mi esposo me dé las seguridades que me debe dar, que mis hijos me den las seguridades que me deben dar. O sea, la conciencia está adicta a la sombra del árbol que le permitió su primer desarrollo. Y eso es lo que veía Santa Teresa, que muchísimas personas no daban ni siquiera ese primer salto, no dejaban de ser niños. Si eso era en la época de Santa Teresa, ahora Santa Teresa se aterraría 10 veces más, porque esta es una cultura infantil, esta es una cultura toda estructurada para que nunca dejemos de ser niños. Todos los mitos culturales son mitos infantiles, ¿no? Puedes tener un matrimonio para toda la vida, con la casita, con el hogar para toda la vida, y tus hijos van a ser tus hijos toda la vida, y un día vas a cuidar tus nietos, y siempre vas a vivir en función de... Cuando tenía yo 7 años, mamá decía que ella todo lo hacía por mí, o por nosotros. El mí casi ni existía. Y entonces es que esto yo lo hago por los, y yo sufro por ustedes. Y entonces yo le decía, y entonces yo voy a sufrir por otro, y el otro va a sufrir por otro, y el otro va a sufrir por otro. Y entonces, ¿quién va a vivir en últimas? Si todos están viviendo para el otro, entonces tiene que haber alguien donde termine eso y haya alguien que viva. ¿Me entienden esa lógica? ¿Ya? La conciencia infantil, no hay alguien que vive. En la conciencia hay alguien infantil, hay alguien que vive por mí. Y al mismo tiempo yo termino viviendo por alguien. Entonces todo lo que me acontece me lleva siempre en la conciencia infantil a buscar quién es la madre que no me está dando la leche que me debería dar. O por qué la madre me está dando yogur en lugar de leche agradable. O por qué la madre se le olvidó de darme la leche, o porque la madre... Entonces la conciencia infantil siempre está mirando alrededor quién es el culpable de que yo no me sienta bien. Primer salto grande en la vida es la autonomía biológica. El segundo salto grande en la vida es la autonomía emocional, social. Para llegar a la conciencia mística es indispensable haber pasado por esa segunda etapa, haber despertado la conciencia adulta. Es, en esta vida, yo soy responsable de mí mismo. Yo soy responsable de relacionarme con la vida generando la construcción de mi proceso vital. Yo soy responsable de mi realización, y es de la única que soy responsable. Yo no soy responsable de la realización de mamá ni de mis hijos. Con mis hijos, y en la inconsciencia de la vida he engendrado hijos, porque la mayoría de las veces engendramos hijos desde conciencias infantiles. Engendramos hijos esperando que el hijo nos dé un sentido a la vida que no tenemos, ¿ya? O sencillamente engendramos hijos porque estamos marcados con las conciencias biológicas y necesitamos ser padres porque el mamífero superior se realiza siendo padre y madre, ¿no?
Entonces necesitamos actuar esa conciencia. En el momento en que comienzo a entrar en la conciencia adulta, entro en la conciencia de soledad. Este universo es un universo en el cual yo soy responsable de mí. Punto. La autorrealización es la mía. Pocos llegamos a ese estado de conciencia. Yo puedo decir que me estoy acercando a él a mis 65 años, lo que hubiera debido pasar a los 15. Pero bueno, yo no me jodo la vida y digo, más vale tarde que nunca, ¿no? Y cada día busco, en cada proceso de conciencia, si me estoy volviendo víctima, que es la conciencia infantil, si estoy sintiendo que otro es responsable de lo que yo estoy sintiendo, si estoy sintiendo que otro es responsable de lo que me está pasando, si estoy sintiendo que otro le tengo que reclamar a alguien por lo que me está sucediendo a mí. Cada día me ando preguntando eso, porque parte de mi conciencia en esta vida es poder llegar a ser adulto, poder morirme siendo adulto, poder morirme sintiendo que yo nací y yo muero, y que nací solo y muero solo. Y bueno, en ese desierto de la conciencia adulta hay riesgos grandes. Uno es insensibilizarme a tal punto que frustre el paso al siguiente estado de conciencia. Hay adultos cínicos que entendieron que primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobra es para mí, entonces me importa un culo lo que pase alrededor, y si tengo que matar para comer, mato con toda tranquilidad. Lo que importa es que yo pueda autoabastecerme y ser autónomo y realizarme, ¿no? Por lo general, el niño que tuvo muchas carencias afectivas va a tender a hacer un desarrollo de su vida adulta cínica. Va a tender a no tener unos patrones emocionales básicos que le permitan en su vida adulta abrirse a la compasión. Entonces, es uno de los riesgos. El gamincito que a los 4 o 3 años está colgándose del bus y está a las 3 de la mañana sobreviviendo al gamín más grande que se lo quiere clavar, es un chino que muy posiblemente va a llegar a la vida adulta muy pronto, pero va a llegar a la vida adulta con una idiocia, con una incapacidad de desarrollar su conciencia compasiva. El costo de haberse sido empujado tan fuertemente a la vida adulta le va a costar el fracasar en el siguiente paso. Pero digamos que yo hoy en día digo a los padres, mira, es mucho, mucho, mucho menos tóxico el abandono que la sobreprotección, porque la tendencia cultural es a no entrar en la vida adulta. El abandono va a llevar al niño a apurarse a crecer para hacerse cargo de sí mismo, mientras que la sobreprotección va a llevar al niño a volverse adicto a ser niño. El niño bombril es el que de alguna manera se siente tan cómodo en su niñez que nunca va a tener la fuerza para dar el salto a hacerse cargo de su soledad, a hacerse cargo del sentido propio de su vida. Sobra decir que si hubiera una cantidad de niños abandonados hoy en día, les diría, mire, el mayor riesgo en la vida es el abandono, porque es que el niño abandonado de alguna manera muy posiblemente no va a poder desarrollar su conciencia mística, su conciencia trascendente. Entonces, denle a su niño todo lo que pueda. La vida es un juego de conciencia en que nunca hay una solución definida. Nunca hay una seguridad, y cada uno como padre o como madre está siempre en el dilema: ¿será que estoy sobreprotegiendo o será que estoy abandonando? ¿Será que se me está yendo la mano en este lado? ¿Será? Y como no hay recetas ni en los libros del primer año de vida del niño, ni en los documentos del Papa Benedicto XVI hay recetas, entonces la conciencia precisamente es un permanente estar alerta en cada señal de la vida.
Pero estar alerta en el dolor, no en el sufrimiento. Estar alerta si yo le estoy evitando a mi hijo un dolor, o si yo sencillamente estoy invitando a mi hijo a ser un sufriente porque le quiero evitar un dolor, o si yo estoy acompañando a mi hijo a vivir un dolor que es bueno que él aprenda a vivir para que ese dolor lo lleve a crecer y lo lleve a parirse al mundo, porque salir al mundo adulto es parirse, es descubrir que no es en una mujer en donde está el sentido de mi vida, no es en un hombre en donde está el sentido de mi vida, no es en un grupo social donde está el sentido de mi vida. Mira, el sentido de mi vida es el profundo sentido sagrado de que yo soy un universo en el cual la divinidad misma está haciendo su aventura de conciencia y que yo soy responsable de lo que pasa conmigo. Es el sufrimiento que poco a poco hastía y nos harta y nos aburre, el que un día puede que nos permita comenzar a habitar el dolor, y una vez que habitamos el dolor, el parto se da. Si nosotros seguimos traduciendo a sufrimiento, el parto nunca se da, vamos a morir sufrientes. A mí me duele mucho la vida de mamá porque estaba en su lecho de muerte y todavía no sabía si morirse o no, porque sentía que Dios la iba a juzgar y que ella no había vivido dignamente, y que yo le decía, pero mamá, si toda la vida fuiste una beata, ¿cómo va a estar en el momento de morirse pensando si Dios la ama o no? Es una locura, ¿no? No, ella hasta el momento de su muerte generó el sufrimiento, ¿no? A ella, si le hubieran regalado la bicicleta del cuento, hubiera dicho, qué vaina con esa bicicleta, que me la van a robar. ¿Recuerda el cuento del niño de la bicicleta del cerro de mierda, no? Bien, cuando llegamos a nuestra conciencia adulta y nos asumimos, y asumimos la realidad tal como es, y estamos en relación con la realidad tal como es, la realidad nos va a empujar al siguiente salto de conciencia, porque la realidad es un maestro. La realidad nos va a estar mostrando que nuestra individualidad, nuestra separatividad, nuestra exclusividad, es una pura ilusión, porque vamos a comenzar a darnos cuenta que lo mismo que me toca a mí, toca a la persona que está a mi lado, que lo mismo que me toca a mí, toca al hombre que está en el Japón en el reactor, que la misma contracción de la vida que está exigiéndole al árabe que está peleando allá su utópica democracia, porque ese es otro sufrimiento de la democracia, la monarquía es otro sufrimiento. Cualquier forma política es un sufrimiento, porque la forma política no nos va a dar nunca autonomía. La democracia es la utopía de que yo puedo gobernarme, ¿no? El doctor Santos se ríe, ¿no? Bien. Doctor Santos no se gobierna ni a él mismo, entonces no nos puede gobernar a nosotros. Y no ha habido nunca un hombre que pueda de alguna manera hacerse cargo de nosotros. La democracia es la utopía de que va a haber un hombre que sí se puede hacer cargo de nosotros, ¿no? Entonces, cuando la conciencia adulta va llevando a ese proceso de relacionarme con una realidad en cada respiración, cada respirar me va conectando más con el respirar de los demás. Si no me he vuelto autista, si de niño, como defensa, cuando yo tengo una madre psicopática que me golpea hasta sacarme sangre y me pone una plancha caliente en las nalgas, entonces lo que yo aprendo es aislarme como un psicótico, aunque funcione como no psicótico, y no sentir un carajo. Si ustedes leen los relatos de los paracos adolescentes o de los guerrillos adolescentes, cómo les piden matar a su novia mirándola a los ojos, y es porque esos estados de conciencia lograron aislarse de la realidad emocional
tan fuertemente que cuando llegue el momento de ser adultos, ese ser adultos no los va a llevar a la comunión con el universo, sino los va a llevar a cada vez enquistarse más y sentirse más diferentes, porque su seguridad va a estar en entre más me aísle, más seguro estoy. Mono Jojoy tenía 5 anillos de seguridad, porque él sentía que entre más aislado estuviera, más seguro estaba. Entonces, ustedes saben en su conciencia adulta si realmente el camino de transformación está siguiendo adelante, si poco a poco el egocentrismo se va diluyendo. El egocentrismo no se diluye porque yo haga actos de caridad y porque funde una fundación en Ciudad Bolívar que da zapaticos o desayunos a los niños, o porque eso no es diluir el egocentrismo, eso son traducciones, eso son formas de compensación. El rico que hace acción social y bienestar social siente una culpa porque hace acción social y no se deja tocar por la realidad porque él necesita seguirse sintiendo rico. Entonces lo que hace es dar parte para tranquilizar su conciencia y sentir que él puede seguir siendo diferente y distinto. Pero ese sentirse diferente y distinto le genera un dolor que él transforma en sufrimiento, y su sufrimiento es que esos guerrilleros, y que es que esa inestabilidad social, y que es que estos tercermundos, y que es que Alemania es la berraquera porque ahí el rico puede ser rico y nadie le jode la vida por ser rico, y ya, ¿entienden eso? Entonces, cuando la vida nos da una abundancia, entramos en nuestra vida adulta, comenzamos también a permitir que esa abundancia se diluya. Se diluya como se diluye el agua en la tierra, va cayendo. Y uno no piensa en a quién le doy, y por qué le doy, y por qué entrego, sino sencillamente es del propio vivir diario el ir entregando el fruto de nuestro propio proceso de conciencia. Van a quedar partes enquistadas, que son las partes infantiles que nos cuestan. Entonces yo digo que ojalá no se me aparezca Jesús diciéndome: venda todo lo que tiene, délo a los pobres y sígame, porque no soy capaz aún de vender todo lo que tengo, darlo a los pobres y seguirlo. ¿Por qué? Porque en mí todavía, yo les digo, yo estoy tratando de llegar a mi conciencia adulta. Estoy tratando de habitar mi conciencia adulta. ¿Ya? No estoy todavía diciendo yo habito mi conciencia adulta. Si habitara mi conciencia adulta, posiblemente si me llega un Jesús y me dice eso, voy a darme cuenta, realmente no pierdo nada, realmente voy a ganar más, pero todavía no lo siento así. Todavía mi mundo infantil me lleva a querer acaparar, y entonces si la empleada de servicio me cobra 5,000 pesos más por el día, pues pucha, me están robando, ¿no? Y si me demandan, ¿entienden eso? ¿Cómo se llega a eso? La vida, la conciencia adulta, lo que va generando es la posibilidad de no defendernos de la realidad. La conciencia adulta acepta el dolor de existir, acepta la enfermedad, acepta la muerte como costo de la autorrealización. Y acepta el dolor de que eso haga parte. La conciencia adulta deja de estar buscando la seguridad, el confort, la estabilidad, la permanencia, porque sabe que ha podido llegar a su etapa adulta precisamente porque se permitió soltar sus seguridades, se permitió soltar su núcleo familiar, se permitió. Cuando Buda le dice a su padre: ¿quién te dijo que yo era? ¿Quién te dijo a ti que tú eras mi padre? Cuando el Buda llega después de 20 años, pasa por allá por su reino y decide entrar a visitar, y entonces el padre le sale con 1000 reproches, ¿no? Y el Buda lo mira y le dice: ¿quién te dijo a ti que eras mi padre? Cuando Jesús le dice a los que andan diciendo por ahí que ahí está su madre y sus hermanos, les dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? La conciencia adulta ha salido de esa forma de identificación en la cual yo soy Ignacio Vergara Carulla.
hijo de Hernán Vergara y María Carulla, y entonces por ser hijo de María Carulla y Hernán Vergara yo tengo unos valores y entonces conciencia adulta se identifica por su propio existir. No necesita apellidos, no necesita presentación y corre el riesgo de relacionarse con la realidad desde esa soledad. Sobra decir que los mitos de la compañía en nuestra cultura son miles, y entonces la mujer o el hombre que viven solos son vistos como unos tipos raros, y el tipo que, ¿ya? Y entonces sobra decir que una mujer se realiza si se casa y tiene hijos y se da al baño, ¿no? Entonces, los mitos culturales son mitos infantiles en nuestra cultura. Hubo culturas como la cultura medieval china, en el siglo XI, 2/3 partes de la población eran monjes en la China. Y 1/3 parte de la población vivía para alimentar esas 2/3 partes de población. Y les parecía chéverísimo porque sentían que el que se queda todavía en el modelo infantil, de alguna manera tiene que pagar ese quedarse kármicamente, alimentando al que de alguna manera ya dio el salto adelante, ¿no? Entonces esas eran conciencias en que los mitos sociales eran mitos de transformación. Después hemos ido yendo a cada vez más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos, y mi carrito y mi casita, y bueno, y yo ando debatiéndome en mi cabeza de yo tengo 65 años y no tengo apartamento propio y ya voy a llegar a la vejez y sin apartamento propio. Yo debía ponerme a ahorrar para comprar un apartamento porque qué tal todo ese ruido, ¿no? ¿Cómo hago mi niedito? Cuando la realidad de una llamada desde el otro lado es ojalá pueda volverme metec, vagabundo, como es el monje, pueda un día coger mi escudilla y andar por el mundo relacionándome con lo que me dé la vida. Anshin me produce a mí mucha angustia porque es un hombre que ha realizado eso, ¿no? Entonces el monje Anshin anda por ahí por la vida en su presente, ¿ya? Peleando con sus conciencias infantiles paranoicas, pero ahí está presente. Bien, nuestro trabajo entonces este fin de semana es estar en contacto con las incomodidades que nos produce la vida y estar viendo cuál es nuestra respuesta automática a esas incomodidades, porque lo primero que tenemos que ver es cuáles son nuestras traducciones, cuáles son nuestros autoengaños, cuáles son nuestras compensaciones. Estar viendo frente a esta pareja que elegí, o a este salón con esta falta de aire, o a esta chichonera, o a ese ejercicio que me parece, ¿cuál es mi primera reacción? ¿Qué es lo que en automático yo monto? ¿Cómo mi organismo responde a la realidad y cómo mi mente responde a la realidad? Y si ambos van, si mi mente está al servicio de mi organismo, o si mi organismo está al servicio de mi mente, ¿no? Al entrar le mamé gallo a Alcita y le dije, en este saloncito vas a estar recordando todo el tiempo tu enorme espacio de Suezca, ¿no? Y entonces antes de entrar dijo, yo como que me voy para Suezca, ¿no? La realidad, la cultura moderna dice que hay que domesticarla. No, la realidad no hay que domesticarla, la realidad hay que vivirla. Y eso lo tenemos tan adentro nosotros, hijos de la posmodernidad, que la realidad se domestica, que entonces nos parecen unos héroes esos pobres hombres que están allá fritándose con esas barras domesticadas de átomos, ¿no? Porque entonces la realidad a cada rato suelta la carcajada con el ser humano, ¿no? Japón, el país más desarrollado en seguridad frente a catástrofes naturales, llegó una escupidita del mar y les borró un pocotón de ciudades y ahí los tiene pariendo borugos y nos tiene a todos los seres humanos pensando si la realidad qué es lo que nos pone a trabajar, ¿no? Sin embargo, esta cultura es tan fuerte en su necesidad de traducir que va a anular
ese mensaje de la realidad y vamos a seguir en la misma línea, produciendo carros, quemando petróleo, sacando más petróleo, haciendo más centrales atómicas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de decir, bueno, paremos, permitamos que mueran 2.000 millones de seres humanos para que queden 4.000 millones de seres humanos relacionándonos con el planeta de otra manera. Y si a mí es al que me toca, en eso me dan ejemplo los japoneses, bueno, si a mí me toca irme a fritar allá voy y me frito y veré a ver qué hago fritándome. Nos dan ejemplo esos tipos, porque todavía les queda un espíritu vivo detrás de esa locura tecnológica. Entonces, nuestro trabajo es ese, no es cómo transformo la realidad, sino cómo me transformo frente a la realidad. Si me da un dolor de cabeza, primera respuesta, el mejoral. Segunda respuesta, bueno, un momentico, voy a vivir un ratico mi dolor de cabeza, a ver qué es lo que puedo hacer yo frente a mi dolor de cabeza. Si el vecino me está oliendo a chucha y ya me da de una vez, pucha, que los desodorantes, ya, bueno, ¿qué pasa si huelo? ¿Y qué pasa si siento la náusea? ¿Y qué es lo que pasa conmigo cuando huelo a eso, ¿no? Hace un siglo no existían desodorantes y todos olían a eso que puede oler el vecino que no se echó a desodorante, ¿no? ¿Me explico? Entonces, el trabajo es ese, es cuál es mi reacción inmediata, qué es lo que yo quiero cambiar de la realidad, ¿no? Si al almuerzo me sirve y me lo sirvieron frío, ¿qué es lo que quiero cambiar inmediatamente de la realidad, ¿no? Quiero llamar al mesero, decirle que eso está frío, que por favor, entonces, bueno, voy a relacionarme con la comida fría en lugar de la caliente, a ver qué pasa con mi vida, ¿no? Hay realidades durísimas. Por ejemplo, yo tenía una paciente que se le murió su primer hijo, judía, bella, rica, millonaria, y se le muere un hijo de muerte súbita a los 3 años, ¿no? Y entonces ella sentía que ella manejaba el mundo y que podía disponer del mundo, y entonces cuando volvió a quedar embarazada, el siguiente hijo lo crió con una enfermera de día y de noche que lo estuviera mirando todo el tiempo para que respirara, ¿no? Hoy en día no se contratan enfermeras de día ni de noche. Hoy en día hay una mierda que se llama Angel Care, que le ponen a la cuna. Y entonces la mamá puede estar permanentemente mirando en su BlackBerry cómo está respirando su niño, ¿no? Y ¿saben lo que va a generar eso? Una cantidad de esquizofrénicos espantosos. Porque el niño necesita un espacio energético, respirar su energía. Y si la energía de la madre está, aunque sea a través de un Angel Care, encima de él, se enloquece, ¿ya? El niño se va a sentir devorado. Bien, esta mujer hizo eso, puso una enfermera de día y de noche y niñera, que nunca el niño estuviera desamparado porque él no iba a permitir que la realidad le quitara a otro niño, ¿no? Sobra decir que este personaje a los 13 años se había graduado en el Liceo Francés y a los 16 años ya era economista de los Andes, hiperestimulado a morir. A los 20 años ya pertenecía al kinder de los butaquitos de Gaviria. Gaviria tenía una serie de jovencitos que los llamaban los butaquitos. Ya, no les voy a decir por qué, eso lo averiguan ustedes.